Voy a darle nuestra casa a la familia de mi hermano. Si te niegas, nos vamos a divorciar. Sal inmediatamente. Kevin, el hermano de mi esposo, se jubiló recientemente. Ahora viviendo de una pensión, se dio cuenta de lo innecesario que es seguir pagando renta. De la nada, mi esposo, Jack, decidió darle nuestra casa a la esposa de Kevin, Linda. Jack estuvo de acuerdo con ella, y para colmo, me lanzó unas palabras duras. ¿Qué demonios están pensando estos dos? Pero esta casa fue mi herencia. Cuando le recordé a Jack eso, se mostró genuinamente sorprendido y murmuró, ¿acaso había olvidado? Estaba harta de él, así que decidí echarlo. Mi nombre es Catherine Ope. Tengo 45 años y he estado casada con Jack por más de 20 años. Nunca hemos tenido hijos, y no buscamos tratamientos de fertilidad, así que solo somos los dos. Jack era mi jefe cuando trabajaba, y en ese entonces, era alguien en quien podía confiar. Cuando era muy joven, perdí a mis padres en un accidente y fui criada por mis abuelos. Mi abuelo era estricto pero amable, y mi abuela era dulce y siempre estaba ahí para mí. Su amor y apoyo me ayudaron a lo largo de mi vida. Cuando me hice adulta y empecé a trabajar, me aseguré de cuidar de ellos en retorno. Los llevaba de viaje, los invitaba a comer, creamos recuerdos maravillosos juntos. Luego, de repente, mi abuela se enfermó y fue hospitalizada. Le diagnosticaron cáncer de pulmón y pronto falleció. Mi abuelo y yo lloramos profundamente. Deseaba que viviera todo lo posible, pero al año siguiente, sufrió un derrame cerebral y falleció, como si siguiera a mi abuela. Una tragedia tras otra me dejó destrozada. Durante este tiempo oscuro, Jack estuvo allí para mí. Me animaba, a menudo me invitaba a cenar cuando notaba que estaba deprimida en el trabajo. Me sentía atraída por él, y finalmente, nos comprometimos. Ese fue el comienzo de nuestro matrimonio. Renuncié a mi trabajo porque Jack quería que lo hiciera y me convertí en ama de casa. Después de nuestro matrimonio, Jack se volvió más controlador. Esto parecía estar influenciado por su hermano mayor, Kevin, que es mucho mayor. La esposa de Kevin, Linda, estaba completamente dedicada a él. Jack parecía admirar esta dinámica y quería que yo fuera como Linda. No cuestioné los deseos de Jack. Kevin era un hombre respetable que siempre mostró aprecio por su esposa. Apoyé a Jack con todo mi corazón, esperando que él también se convirtiera en ese tipo de persona. En apariencia, Linda parecía ser una esposa devota que apoyaba a Kevin sin cesar. Sin embargo, nunca me llevé bien con ella. Linda me veía como competencia y a menudo trataba de provocarme para que cometiera errores. Jack, bajo el hechizo de Linda, comenzó a compararme con ella, un hábito que no podía tolerar. A pesar de esto, siempre traté de ser tan desinteresada y dedicada como Jack quería. Pero él nunca entendió cuánto me dolían esas comparaciones. Cada vez que las hacía, me sentía más vacía. Hoy no fue diferente. Jack llegó a casa antes de lo habitual, lo que me sorprendió ya que no había recibido noticias de su regreso anticipado. Oh, lo siento. No esperaba que llegara tan pronto, la cena aún no está lista, le dije, sorprendida. Jack dejó escapar un profundo suspiro, me miró de reojo y me entregó su chaqueta. Deberías aprender algo de tu cuñada. Eres tan inconsiderada, murmuró antes de irse al salón. Encendió la televisión y se desplomó pesadamente en el sofá. Rápidamente le llevé una cerveza y unos bocadillos. Si iba a llegar a casa temprano, habría sido bueno recibir un aviso. Sentí una ola de frustración, pero sabía que era mejor no expresarla. Jack se sentó en silencio, bebiendo su cerveza y comiendo bocadillos mientras veía la televisión. Nunca me agradecía, actuaba como si fuera mi deber servirle. Antes de casarnos, Jack era mi jefe, siempre rápido para regañarme por cualquier error. Pero nunca reconocía los suyos. Es orgulloso y siempre intenta impresionar a su hermano. Puede que parezca que lo estoy pintando de una manera negativa, pero él tiene un lado amable. Conocía ese lado de él, así que intenté cumplir con sus expectativas. Esta noche, Jack llegó tarde a casa. Cuando lo saludé con un «bienvenido a casa», después de las 9, él dejó caer sus ropas al suelo sin decir palabra y se dirigió directamente al baño. Debe estar agotado de trabajar horas extras, pensé, mientras preparaba la cena para que la comiera después de su ducha. Jack se sentó en la mesa sin decir una palabra, y en cuanto le puse el tenedor, comenzó a comer. «Llegaste tarde hoy».
Debes estar cansado, ¿fue un día ocupado?, pregunté. Pero no respondió. Terminó su comida en unos 10 minutos, tomó su bebida habitual de la noche y se dirigió directamente al dormitorio. No me dijo ni una palabra durante ese tiempo. Después de asegurarme de que estuviera en la cama, suspiré y comencé a limpiar. Una vez que terminé con los platos, preparé su traje para el trabajo del día siguiente. Después de revisar todo, me di un baño y me fui a la cama yo misma. Jack ya estaba dormido, así que me deslicé silenciosamente en la cama, cuidando de no despertarlo. Últimamente, esta ha sido nuestra rutina. Jack apenas me escucha y rara vez responde. Si lo presiono para obtener una respuesta, se pone a la defensiva, diciendo, cállate, y se vuelve irritable. Cuando está de mal humor, la mala onda persiste, y me siento asfixiada incluso en mi propia casa. Pero a pesar de todo, no puedo llegar a odiarlo. En sus buenos días, todavía compartimos conversaciones tontas como solíamos hacer, y trae postres para que disfrutemos juntos. En días como hoy, me digo a mí misma que debe estar solo de mal humor o tal vez algo salió mal en el trabajo. Hemos estado casados por más de 20 años, así que tal vez esta es la distancia adecuada entre nosotros. Pero, ¿es egoísta de mi parte desear que esos buenos tiempos fueran todos los días? Un día, de la nada, recibí una llamada de mi cuñado. Era inusual, normalmente contactaba directamente a mi esposo, así que no pude evitar preguntarme qué estaba pasando. Curiosa, le pasé el teléfono de la casa a mi esposo. Hola, ¿qué pasa, hermano?, saludó mi esposo, su tono más ligero de lo habitual mientras comenzaba una conversación animada. En momentos como estos, mi esposo se vuelve casi infantil, es obvio cuánto admira a su hermano. No queriendo interrumpir, volví silenciosamente a mis tareas en casa. Cuando mi esposo terminó la llamada, regresé para tomar el teléfono. Entonces, ¿de qué se trataba?, pregunté. Mi esposo simplemente respondió, sí. Eso fue todo lo que dijo. Supuse que no era nada serio, así que no insistí y solo devolví el teléfono a su lugar. Unos días después, noté que mi esposo actuaba un poco reservado, preparando algo de una manera que me hizo curiosa. Dudé en preguntar, así que continué con mi rutina habitual. Mientras realizaba mis tareas, no pude evitar notarlo llevando montones de cosas del cuarto al patio trasero, separando lo que necesitaba y lo que no. ¿Qué lo había inspirado a empezar a limpiar de repente? Me pregunté mientras terminaba mis quehaceres y tomaba un pequeño descanso. Luego, de la nada, mi esposo apareció frente a mí. ¿Qué estás haciendo? Muévete ya, me has visto corriendo por aquí, ¿verdad? ¿Por qué no ayudas? Lo miré, confundida. Él dejó escapar un profundo suspiro y murmuró, esto es exactamente por lo que eres inútil. Debo haber lucido completamente desconcertada mientras él seguía quejándose. ¿Por qué eres tan despistada? Nunca entiendes nada. Sigo diciéndote que seas más como tu cuñada. No debería tener que explicártelo todo. Pero si no me dices qué está pasando, no puedo hacer nada, respondí. Vamos, hablamos de esto, nos mudamos. Me sorprendió su declaración repentina. No recordaba ninguna conversación al respecto. Viendo mi confusión, mi esposo comenzó a explicar en tono frustrado. ¿Recuerdas la llamada de mi hermano? Ahora está jubilado y viviendo de su pensión, lo cual no es fácil. Estaba diciendo que pagar renta le parece un desperdicio, así que le vamos a dar nuestra casa. De esta manera, no tendrá que pagar ninguna renta. ¿Cómo no entiendes eso? Me dejó sin palabras su egoísmo. Normalmente, esto es algo que discutiríamos juntos, pero mi esposo había tomado la decisión por su cuenta. Nunca estuve de acuerdo con esto. ¿Por qué debería renunciar a nuestra casa? Protesté, mi voz temblando de frustración. Mi esposo respondió de manera brusca. Cállate. No, no puedo aceptar esto. No quiero renunciar a nuestra casa. Además, ¿realmente crees que tu hermano y su esposa querrían esto? Mientras nuestra discusión se intensificaba, el timbre de la puerta sonó de repente. Mi esposo hizo un gesto hacia la puerta, indicándome silenciosamente que la abriera. Frustrada, interrumpí nuestra conversación y me apresuré hacia la puerta. Cuando la abrí, me encontré con la vista de mi cuñado y su esposa. Los invité a entrar al salón, donde mi esposo los recibió con una sonrisa y comenzó a explicar su plan descabellado. Mi cuñado parecía dudoso sobre la idea, pero Linda estaba claramente emocionada. ¿Estás en serio? No puedo aceptar esto, objeté, en pánico.
pero mi esposo me hizo callar con una mirada amenazante. Superada por su mirada, me quedé en silencio. Luego, mi esposo soltó una bomba. Le voy a dar nuestra casa a mi hermano. Si no estás de acuerdo, nos vamos a divorciar. Linda, con una sonrisa arrogante, comentó, sí, deberías irte ya. Sus actitudes me enfurecieron, pero en lugar de expresar mi ira, los miré con desdén. Linda se volvió rápidamente confrontacional. ¿Qué pasa con esa mirada? Eres la esposa. Deberías obedecer a tu marido, ¿verdad? Somos familia. Creo que decisiones como esta deberían tomarse en conjunto. Acabo de enterarme de esto hoy, y te digo, no estoy de acuerdo con ello. Mi esposo respondió con una mirada fría. ¿Por qué me tratan así? Soy tu esposa, no tu subordinada, dije, aumentando mi descontento. Somos familia, ¿verdad? Solo porque soy tu esposa no significa que tenga que estar de acuerdo con todo. Continué, esperando algo de comprensión, pero, en cambio, respondió de manera dura. A pesar de que eres mi familia, sigues siendo mi esposa, debes obedecerme. Algo dentro de mí se rompió con sus palabras. He escuchado suficiente, vamos a divorciarnos. Mi esposo y la familia de mi cuñado me miraron con sorpresa. Lo dijiste tú mismo, ¿verdad? Si no obedezco, nos vamos a divorciar. Bueno, no voy a obedecerte, así que vamos a divorciarnos. Mi esposo me miró con los ojos abiertos de miedo, pero yo me mantuve firme. Voy a conseguir los papeles del divorcio. Mientras tanto, puedes empacar tus pertenencias o hacer lo que necesites hacer. Sin esperar una respuesta, salí de la casa, me subí al coche y me fui. Sentía una mezcla de enojo y resignación. Después de todo lo que había hecho por él, eligió ponerse del lado de Linda en lugar de conmigo. Era desgarrador pensarlo, pero él podía hacer lo que quisiera. Las lágrimas caían por mi rostro mientras conducía. Unos minutos después, llegué a casa y encontré la casa llena de cajas. Mi esposo se acercó a mí tan pronto como entré. Todo lo que queda es tu cosa. Empaca todo, los utensilios de cocina, los electrodomésticos. Hazlo tú misma, dijo. Le entregué los papeles del divorcio llenos. Él los tomó y comenzó a firmar con un bolígrafo cercano. Con una expresión de satisfacción, me devolvió los papeles. Ahora somos extraños. Entonces, ¿cuándo piensas mudarte? No necesito irme ya que ahora somos extraños, pero tú deberías darte prisa en irte, respondí. Mi esposo estaba atónito, mirándome con incredulidad. ¿De qué estás hablando? Acabamos de acordar, también te vas tú, dijo, elevando su voz. Al escuchar esto, mi cuñado y Linda se apresuraron a acercarse. Miré a todas sus caras y pregunté, ¿de qué estás hablando? Heredé esta casa. La cara de mi esposo se quedó en blanco. Esta es la casa de mis abuelos. Dijiste que querías vivir aquí porque pagar renta parecía un desperdicio, pero es mi herencia. Confundido, mi esposo se acercó a mí y dijo, ¿qué quieres decir? Soy tu esposo. ¿No debería heredarla automáticamente también? ¿Qué tipo de tonterías son esas? No tienes conexión con mis abuelos. La herencia se da a aquellos directamente relacionados. Como no tenemos hijos, es solo mi herencia. Me sorprendió su falta de comprensión sobre la herencia. Estaba claro que mi esposo no tenía idea de conceptos básicos. Cuando te hablé sobre la herencia, no pagaste un centavo en impuestos de propiedad porque la casa y el terreno están a mi nombre. ¿No lo recuerdas? Mi esposo estaba visiblemente desconcertado y sin palabras. Sin embargo, Linda fue rápida para hablar. Es tu culpa por no explicar las cosas claramente. Una esposa debería apoyar a su esposo. Intentar echarlo de esta manera. ¿Qué clase de persona eres? No importaba lo que dijera. El hecho seguía siendo que la propiedad está a mi nombre. ¿Cómo planeas transferir la propiedad cuando el nombre en el título es diferente? Por eso dije que necesitábamos discutir esto adecuadamente. Pero Jack nunca escuchó, dije, mirando a Linda con desdén. Sintiéndome una mezcla de determinación y aprensión, me enderecé. En medio de la creciente tensión, mi cuñado de repente levantó la voz. Jack, Linda, basta, dejen de causar más problemas. La autoridad inesperada en su voz hizo que tanto Jack como Linda se pusieran rígidos de sorpresa. Yo también me sorprendí, sintiendo una ola de alivio. Después de lanzar una última mirada de enojo a Jack y Linda, mi cuñado dio un paso adelante. Catherine, lamento el comportamiento de mi hermano y su esposa. Con eso, mi cuñado me abrazó. Linda, al ver esto, gritó, déjalo, y se adelantó. ¿Por qué te estás disculpando?
Jack dijo que nos daría la casa, así que Catherine, como su esposa, debería aceptarlo. No tienes que disculparte. Deja de decir tonterías. Es una vergüenza quitarle la casa a Catherine. Esta casa está a su nombre. Ella tiene el derecho de decidir sobre ella. Jack debería escucharla. Con esas palabras firmes, mi cuñado le lanzó una mirada severa a mi esposo. Jack, sorprendido, se quedó sin palabras. Amenazar con el divorcio sin discutirlo adecuadamente como pareja, me da vergüenza llamarte mi hermano. ¿Quién te crees que eres? Mi esposo comenzó a tartamudear, tratando de justificar sus acciones. Pero, hermano mayor, siempre impones tus ideas a Linda. Pensé que así debía comportarse un esposo, así que he sido duro con mi esposa. ¿De qué estás hablando? Sí, a veces consiento a Linda, pero nunca he tomado decisiones importantes solo ni la he forzado a obedecer. Siempre aprecio su apoyo. Después de ser reprendido por mi cuñado, mi esposo finalmente parecía entender la gravedad de sus acciones. Colgó la cabeza avergonzado, su rostro pálido, y luego, vacilante, volvió su mirada hacia mí. ¿Podríamos poner el divorcio en pausa y tener una conversación tranquila?, preguntó. Lo miré con desdén, no impresionada por su intento de negociación. ¿Una conversación tranquila? ¿De qué estás hablando? Ya hemos tomado una decisión. Vamos a divorciarnos. Tú te vas, y yo me quedo aquí. No hay nada más que discutir. Solo necesito saber cuándo te vas. Mi esposo parecía atónito por mi respuesta, y mi cuñado sacudió la cabeza en exasperación. Linda, de pie a su lado, estaba visiblemente afectada. Después de que mi cuñado y su esposa se fueron, procedí a presentar la demanda de divorcio. A pesar de los intentos desesperados de mi esposo por aferrarse a la casa, mi decisión seguía siendo inamovible. Ya no podía tolerar estar con él. Una vez que me di cuenta de esto, cualquier sentimiento de amor o interés que tenía por él desapareció, dejándome solo con un profundo sentimiento de vacío y reflexión sobre lo que había estado soportando. A pesar de los desesperados intentos de mi esposo por reconciliarse, la brecha entre nosotros era demasiado grande para cerrarse. Finalmente, aceptó mi postura y se mudó una semana después. Según mi cuñado, supe que mi esposo había comenzado a vivir solo en un apartamento. Mi cuñado se disculpó frecuentemente por los problemas causados por su hermano y expresó su deseo de mi felicidad. Parecía tener algo de resentimiento hacia su hermano, y era evidente que su relación se había tensado. También escuché que Linda se había vuelto notablemente más sumisa desde los eventos. La noticia de mi divorcio se difundió rápidamente en el lugar de trabajo de mi esposo, exponiendo su comportamiento abusivo y su trato duro hacia mí. Como resultado, perdió su posición en la empresa. En cuanto a mí, comencé a buscar trabajo después del divorcio. Un amigo me ayudó a conseguir un puesto a tiempo completo, y ahora estoy disfrutando de un ambiente laboral positivo. Vivir en la casa llena de viejos recuerdos ha sido una fuente de consuelo, y estoy encontrando alegría en este nuevo capítulo de mi vida.